lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, Mitos y Mitotes de México. Hola mitoteros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito de historias, mitos y mitotes. El día de hoy vamos a estar hablando de un movimiento que enfrentó iglesia con Estado, como lo fue la cristiada, la guerra cristera. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de este evento del cual no se habla mucho en ninguna de las dos partes. De ninguna, Ni del exactamente. gobierno ni de la parte Extrañamente es un movimiento, una etapa de la historia que está como muy reservada para los estudiosos. Exactamente. Hablemos sobre la historia primero, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? Porque la guerra cristera es como el desenlace de una serie de eventos desafortunados, como dirían. Sí, que viene desde mediados de los 1800, Sí, ¿no? Desde la sí, lo reforma descubrido empiezan estos... Antejor gobernante de la nación. Nuestro benemérito. Obviamente aquí hablamos de la reforma. Ya todos conocemos la reforma, todos en primaria vimos en nuestro gran sistema educativo el tema de la reforma, y sabemos que la reforma no fue una guerra declarada en contra del Estado hacia la iglesia, sino una limitación de poderes y de potestades por parte de esta. Para no meternos tan de lleno a lo que es la reforma, pues básicamente era... Le quita el poder. Le quitabas poder, le quitabas posibilidades de adquirir bienes a la iglesia, y esto pues le dio en la torre a mucha gente de la cúpula. El primer antecedente de la guerra cristera es las leyes de reforma. A mediados del siglo XIX, 1863, 64. Y el segundo antecedente directo que se constituye como un golpe a la fe cristiana, a la fe católica en México, es durante el tiempo o el porfiriato, que emerge una nueva reforma o nuevas tendencias anticristianas o anticlericales que se expresan durante la Revolución Mexicana. El tercer antecedente directo de un movimiento anticlérico fue el 14 de noviembre de 1921, en donde la Virgen de Guadalupe, en la Basílica, sufre un atentado. Y curiosamente le arrojaron un químico, ¿no? Una bomba. Fueron bombas, bombas. Y Bomba. no sufre ningún daño. Ayer pasé por tu casa. Vale, tito capotito. Y Qué bonito pajarito. curiosamente no sufre ningún daño. Ningún daño. Entonces, Se dobla. Se dobla la fe. Una cruz. No, se dobla un Cristo. Cristo, nada más. Y se refuerza el De tema la- del milagro, exactamente, la atacaron Y no le y pasó no le nada. pasó nada. Exacto. Y después de ese atentado que sufre la Virgen de Guadalupe, entra al poder el bloque de Sonora a través de Álvaro Obregón. Que aquí es donde empieza ya el golpe duro o el fregadazo duro hacia el sector clerical de México. Se constituye también, aquí tengo el dato, en el 25, con el apoyo de la Confederación Regional Obrera Mexicana, de la CROM, se creó la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, la ICAM, para romper con el Vaticano. Aquí hay un cisma mexicano con la Iglesia Católica Vaticana. Sí, que era una parte también de tener subordinado, ¿no? A la iglesia, a lo que dijera el gobierno. Y a raíz de esto nace la Ley Calles, que la Ley Calles es la que detona y origina el levantamiento cristero. Es un código penal. Es una reforma al Código Penal. Sí, que el nombre oficial dice Ley reformando el Código Penal para el Distrito Federal y territorios federales sobre delitos de fuero común y delitos contra la federación en materia de culto religioso y disciplina externa. Para los compas de calles, ¿no? Que básicamente la Ley Calles lo que hace es limitar las manifestaciones religiosas
y retirar la personalidad jurídica de la iglesia. ¿A qué nos referimos? Que este es mi tema, este es mi campo. Empezamos con las clases de derecho. ¿A qué nos referimos con personalidad jurídica? El Estado, con esta ley Calles, le limitan la personalidad de entrada, pues no puede celebrar ningún tipo de convenio, no puede celebrar ningún tipo de transacción o contratos, porque carece de esta personalidad jurídica. O sea, no eres nadie. No puede ser una persona Legalmente susceptible a derechos y obligaciones. Es reconocido como una religión nada más, como un culto. Pero esa susceptibilidad a esa personalidad jurídica le prohíbe también adquirir bienes. Ya de la ley Calles aparece la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional, en la cual se facultaba a través de constitución a los gobernantes de las entidades federativas y de la Ciudad de México a poder poner cuotas o requisitos especiales al clero. Entonces de repente hubo gobernadores que empezaron a exigir que los clérigos fueran personas casadas, fueran personas que no ejercen el voto de castidad y que tuvieran una familia de por medio. La ley Calles, para que los mitoteros sepan más o menos de qué se trataba, prohibían la realización o celebración de eventos públicos religiosos. No se permitía que hubiera sacerdotes extranjeros en el país, tendrían que ser únicamente nacionales, y a todas las órdenes religiosas se les expulsa del país. Se les imponían multas, porque no se permitía, aunque la gente les cerraba las iglesias, y las iglesias fueron tomadas como chiqueros, corrales, cuarteles militares, se profanaban, se hacían peleas de gallos, se hacían muchísimas cosas que no iban, que lo hacían adrede, era para picar en la cresta al gallo, la gente seguía exponiéndose afuera de las iglesias a rezar el rosario, o sea, por lo que te representaba el mismo edificio, ¿no? Entonces, se prohibían las celebraciones religiosas, entonces la gente empezaba a juntarse para hacerlas de manera clandestina. Cuando se implementa esta ley Calles, la iglesia trató como de llegar a un acuerdo con el gobierno, y entonces los altos mandos empiezan a enviar cartas para poder sentarse a hablar y llegar a acuerdos, y pues que se retractaran de lo que estaban haciendo. Pero en su momento, pues el gobierno, lejos de llegar a este acuerdo con las personas, porque incluso se dice que la gente se recaudaron más de 200,000 firmas para 2 millones de firmas. O sea, la intención de esa recaudación de firmas era aplicar un referéndum, echar para atrás la ley. Que sí, lo que dice Dayanira es bien importante. O sea, primero lo intentaron por la vía pacífica. Por la vía pacífica, fue su primer diálogo, referencia con instrumentos jurídicos para poder revocar la ley Calles. Recabaron los 2 millones de firmas y al gobierno le valió, y se las pasó por el arco del triunfo. Y ante esa negativa, o más bien ante esa omisión del gobierno de no hacer caso a la cantidad de firmas a la petición de revocar esa reforma, ya empezaron algunas acciones más puntuales, ¿no?, contra el gobierno. Se menciona que después de esto fue de, no, entonces te voy a boicotear, yo sociedad. Estos fueron como los intentos. Ya después agotaron la vía pacífica y se fueron a los chingadazos. Muy extremo de las dos partes, En ¿no? 1927 comienza o se presenta la primer escaramuza entre gobierno federal y cristeros. Primera escaramuza. Una batalla. Fue la primera victoria cristera. Esto sin que todavía existiera como tal la guerra cristera. Eran levantamientos como esporádicos, aislados, en los cuales ya comenzaba a nacer ese sentimiento de lucha por los mismos pobladores y por los párrocos. ¿En qué región fue donde nace esta inconformidad por parte del pueblo? Aquí el texto nos dice
que comienza en la zona centro del país, a Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, con el Limano, Michoacán. Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Centro occidente. y hay un levantamiento en Yucatán. Pero el levantamiento fuerte fue en el centro del país. Por ejemplo, Jalisco, Guanajuato y Michoacán fueron los fuertes, ¿no? Sí. los mochos. De hecho, el movimiento Fuerte. ya fuerte se da justamente en la zona de los altos de Jalisco, y específicamente en San Miguel de Allende y San Julián, son dos municipios en los altos, fue donde se empezaron las primeras ya batallas y las primeras victorias de estos grupos hay que de señalar- campesinos contra los Hay que señalar que la familia de Choche viene de familia guerrillera. Comienza, como dice Deyanira, en enero del El 27 27. a hacer acopio de armas. Las mismas iglesias, los párrocos llaman a hacer este A acopio. levantarse. sí, Era que- para la copia primero. ¿Tienen armas en casa? Tráiganlas. Y se empiezan a resguardar en las mismas iglesias, que empiezan a fungir como polvorines o fortines o bastiones ya de este movimiento cristero. Y ahí empieza una muy cruel batalla, sangrienta, Muy sangrienta. entre ambos bandos. O sea, fue los datos, los historiadores mencionan, digo, los datos varían mucho, pero mencionan alrededor de 250,000 personas que fallecieron Sí. en el movimiento y otras tantas que tuvieron que emigrar porque no se sumaban al movimiento, pero evidentemente la tensión social era tan fuerte que Sí, o sea, tal cual. Si no estabas a favor, estabas en contra. Entonces aquí es donde ya estalla el movimiento cristero, Ahí estalla estalla. la guerra, Ajá. el conflicto, porque no fue guerra, fue una guerrilla entre los cristeros y el gobierno federal. Y aquí es donde ya nos da pie a comenzar a hablar sobre Los mitos. los mitotes. Empezamos con los mitotes. A todos los que capturaban, los torturaban. Les quitaban la piel de la planta de los pies y Sí. los hacían caminar hasta el paredón de fusilamiento. Era como un ritual, así como, pues vamos, pues la mayoría era así. Le pasó a Joselito, el niño de Michoacán, le pasa a Anacleto González Flores, yo creo que a varios sacerdotes también les pasó, y muchos no morían al primer grito, o sea, morían al tercero. O sea, le disparaban 3 veces y hasta la tercera vez se moría. Y yo ese es el mitote que yo quiero platicar de Anacleto González Flores. Anacleto González Flores fue una persona que luchó en la parte de la capital de Jalisco, de Guadalajara. Cuando él lo aprende, se lo llevan al cuartel militar. Colorado, ¿no? Al cuartel Colorado, exacto. Y aquí vienen 2 historias. Tengo una que me dice que lo matan en el cuartel Colorado y otra que me dice que le quitan la piel de la planta de los pies y lo hacen caminar hasta el panteón de Mezquitán. Para los que quieran saber más o menos cuál es la distancia, en carro con tráfico fluido te aventarás unos 20 minutos de llegar ahí. Y lo hicieron a las 12 del día, caminar hasta allá. Dan el primer orden de disparo, disparan y él sigue de pie, como si nada. Vuelven a dar la orden, vuelve a gritar viva Cristo Rey, le vuelven a disparar y no se muere. Al tercer disparo le vuelven a dar y no se muere. El general desesperado le da un golpe en las costillas y lo deja desangrándose y muriéndose y se retira. Dicen que las hermanas de Anacleto y su mamá fueron a buscar el cuerpo de Anacleto pues, para darle sepultura y cuando llegaron lo encontraron vivo, todavía para poder despedirse de él. Guadalajara fue epicentro de muchas historias así de sacerdotes. Hay uno muy famoso que es el padre Galván. El padre Galván lo que hace es, nunca deja su templo y le fueron a decir, padre, vienen los federales y vienen por usted. Pues que vengan, aquí los voy a esperar. Y al padre Galván lo capturan y se lo llevan a fusilar al paredón, ahí a Panteón de Belén o a Panteón de Santa Paula. El padre Galván es una de las historias muy conocidas aquí en Guadalajara como mártir cristero, porque
¿qué es un mártir? ¿Qué es un mártir y cómo te conviertes en un mártir cristiano? Pues básicamente es dar la vida Por la causa. por la causa. Mi papá contaba mucho una historia ahí en Yagualica, Jalisco, de un padre, el párroco del pueblo, que le avisaron precisamente como al padre Galván, ¿ustedes qué, padre? Ahí vienen por ustedes, escóndase. Y no me escondo, la chingada. Y pues al final lo acabaron convenciendo y sí se resguardó en una casa de un feligrés. Entonces, cuando llega el destacamento militar, el destacamento de los federales, se apostan enfrente del templo en una finca. Entonces, cuenta el mitote que está el capitán con su pelotón, desayunando, o sea, echando café, echando tequila, o sea, en rato de ocio. Entonces que el padre dice, no, espérense, pero ¿por qué voy a esconderme? Pues es mi casa, es la casa de Dios. Ajá. Entonces que fue con el padre y le dijo, a ver, cabrón, aquí estoy yo, ¿me estabas buscando? Aquí me tienes. Y que el capitán, por ese mismo rasgo de la valentía, del pundonor, de no achicarse, no echarse para atrás, reconoce estos rasgos en el padre y le dice, ¿sabe qué, padre? Le voy a perdonar la vida, nada más porque tuvo valor, tuvo, en otras palabras, tuvo la gallardía de venir y darme la cara y enfrentarme. Pero el padre no estuvo contento con esto, fue y prácticamente le recordó a su progenitora, al capitán, y ahí fue donde el capitán dijo, ¿sabe qué, padre? Ya, chupó. Se la había fiado. Y esa es una leyenda porque este padre era, o creo que mi abuelito fue testigo de este acontecimiento con el sacerdote de Yagualica. Mi abuelo tengo la fortuna de tenerlo todavía conmigo y él tiene 103 años. Mi abuelo nació en el 18. Entonces cuando estalla la guerra cristera, pues a él le toca vivirla de 8 años, 9 años más o menos. Él nos platica que su papá trabajaba en el campo. Y cuando empezó todo este movimiento de la guerra cristera, su papá se lo llevaba a trabajar al campo precisamente para que no estuviera o no corriera peligro en el pueblo. Y se lo llevaba a trabajar al cerro. Y ellas se quedaban a dormir. Entonces él decía, ¿por qué mi papá me tiene tanto tiempo aquí trabajando? Yo ya me quiero regresar con mi mamá, quiero estar con ella. Entonces, obviamente no podían pasar todo el tiempo allá y tenían que regresar por comida, por ropa, por más víveres para poderse regresar otra vez a trabajar al cerro. En una de esas que regresan, mi abuelo se sale de su casa y se sale a jugar con sus amigos. Entonces dice que lo agarraron los del gobierno y que le dijeron, ven acá, te voy a encomendar una tarea. Entonces dice que se lo llevaron como unas, pues era como, él lo menciona que eran como unas cuevas y que ahí en esas cuevas tenían gente herida, tenían soldados heridos. Y que les dijeron, ¿saben qué? Ustedes van a cuidar a los soldados. Y si quieren agua, les van a arrimar este jarro con agua y ustedes se van a quedar aquí a cuidarlos y no se van a mover hasta que nosotros regresemos. Entonces mi abuelo cuenta que a él, lejos de darle miedo, él decía, es que yo ya me quiero ir con mi mamá. O sea, ¿por qué no me dejan ir? Entonces que él volteaba y veía a los heridos y que varios de los heridos pues se murieron. Entonces literal lo dejaron un buen rato entre cadáveres. Y él le dijo a sus amigos, es que ¿qué hacemos aquí? Si ya todos están muriendo, o sea, pues ya qué más podemos hacer por ellos, que cuidamos. Pues ya mejor vámonos. Entonces que se escaparon y se fue a su casa y pues su papá obviamente pues lo regañó y dice que le pusieron una santa friega, pero pues que él regresó bien a su casa y nuevamente se lo llevaron a trabajar. Como ya lo dijo Cris, la familia de mi mamá es justamente de Atotonilco el Alto, un municipio en los Altos de Jalisco, en donde la guerra cristera fue muy fuerte, el movimiento cristero fue muy fuerte.
En una ranchería vivieron, pues, mis tíos abuelos, ¿no? Mi abuelita fue la única, mi abuelita y otra fueron las únicas que se vinieron a Guadalajara y los demás tíos, hermanos de ella, se quedaron allá en esta ranchería. La ranchería de nombre El Castillo, en las faldas de un cerro. Voy a platicar una en específico de la cual ellos fueron testigos, o sea, esta es una historia verídica, de un niño, ¿no? Igual, un niño guerrillero. Un poquito nada más de contexto. Esta ranchería de donde es la familia de mi mamá, está en las faldas de un cerro, y digamos, la punta o la cima del cerro, en la cima del cerro hay 3 piedras grandes, serán de una altura entre 1,30 y 1,50 de altura, 3 piedras de tamaño considerable, la cual está aproximadamente de ahí de la ranchería a la cima unas 3 horas caminando, ¿no? La historia del niño cristero, así lo conocían, nunca nos dijeron el nombre, el niño cristero. Estando ellos en las faldas del cerro, pues se escuchaba o se veía a lo lejos, como es un valle, ahí a Totonilco, se veía, se escuchaba el galopar de los caballos. Los federales iban persiguiendo un grupo de cristeros. Y pues a los que iban agarrando, pues los iban matando. Entre ellos iba el niño cristero. Mencionan que era de alrededor de 12 años el niño. Entonces, el niño iba cargado, pero armado, hacia hasta los dientes, ¿no? El chamaco de que ya tirando y poniéndose al tú por tú con los federales. Los federales superaban en número y los fueron superando porque iban matando a los demás cristeros, y el niño se escabulla, iba corriendo y él también pues tirando balazos. Fueron muriendo los cristeros. El niño fue el único que se fue salvando, pero se fue subiendo a este cerro que ahí en esa zona se le conoce como el Picacho. Total, que el niño llega hasta la cima, todavía armado, y atrás ya había matado a varios federales, pero seguían varios más siguiendo. Entonces el niño, como son tres piedras que digamos forman como si fuera una trinchera, el niño escondido entre las piedras veía el movimiento y seguía tirando, y también los federales le seguían tirando. Llegó un momento en el que al niño se le acaban las balas. Llegan 1 o 2 federales hasta la cima con el niño, y al niño ahí lo ejecutan, ahí lo matan, bajan con el cuerpo del niño cargado, y el general, o no sé cuál sea el puesto o el cargo, ¿no? del que llevaba ahí el batallón, les dice a los federales por qué lo mataron. Y así, pues es cristero, y la orden que tenemos, la consigna, pues es matarlos. Y el general les dijo, este tipo de personas son las que nosotros necesitamos. A estas personas con esa valentía y con ese valor son los que nosotros necesitamos pues sumar a nuestras filas. Mitoteros, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden darnos like aquí en YouTube. Compartirlo. En seguir, actívense que cada que publiquemos algo nuevo les llegue la notificación. Compartan. Muchísimas gracias por Gracias escucharnos por acompañarnos. y tenernos ahí entre sus favoritos. Y viva Cristo Rey. ¡Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! Esto fue Historias, mitos y mitotes de México. O hacemos Le dimos recio y no pudimos. Es que fue de los dos. O hacemos una narración como en el de Cumberry, que narré la leyenda de... Ándale, mejor. Sí, mejor. Del así, venado. es así y ya nada más decimos. Lo comentamos. Con estampitas levantadas, mitoteros. Esto es lo que pasa detrás de cámaras. No, pero Behind the scenes. Fíjate.